El aire de ese pasillo de servicio en el Museo del Prado era helado, casi tanto como la verdad que acabábamos de desenterrar. El bullicio de la gala, que antes me había parecido una sinfonía de poder y alegría, ahora se filtraba como un eco distante, un ruido irrelevante. Estábamos tan cerca, Carlos y yo, y a la vez a universos de distancia. Mis guardaespaldas, esos fantasmas discretos, se mantuvieron a raya, lo suficientemente lejos para que la conversación pareciera íntima, pero lo suficientemente cerca para recordarle a Carlos que mi mundo ya no era el suyo. Mi mano se apretó en mi chal de seda, no por el frío, sino por una punzada de algo indefinido, algo que dolía en el mismo centro de mi pecho. María. Su voz era apenas un susurro. Estaba destrozado, completamente. No había un ápice del hombre engreído y seguro de sí mismo que había entrado en mi vida hace tantos años. Sus ojos evitaban los míos, fijos en las punteras gastadas de sus zapatos baratos. Era la misma expresión de aquel día, justo después de la confrontación en nuestra sala de estar en La Moraleja. El mismo pánico, la misma vergüenza, el mismo desmoronamiento. No estoy segura de si ese día, de pie en ese frío corredor del Prado, sentí más alivio o una tristeza profunda. Quizás ambas cosas. El proceso había sido largo, doloroso, y cada paso que daba para desmontar nuestra vida compartida me había costado una parte de mí. Recuerdo la última vez que le vi, que lo vi de verdad, antes de que todo se viniera abajo. Fue la noche del 5º aniversario, el que nunca celebramos. Había organizado todo para un viaje a Mallorca, una villa tranquila, la clase de refugio que siempre le encantó antes de que la ambición empezara a devorarlo. Lo había planeado con tanto cariño, imaginando esos atardeceres sobre el Mediterráneo, los dos lejos del bullicio de Madrid. Pero él canceló. Una campaña enorme, María. Esto cambia las reglas del juego. Me pondrá en la oficina principal con vistas a la Castellana. ¿Entiendes, verdad? Lo entendí perfectamente. O al menos creí entenderlo entonces. Cancelé la villa, mi voz tan tranquila y controlada con la agente de viajes que casi me engañaba a mí misma. Pero al colgar, un frío gélido se instaló en mi corazón. No era ira, al menos no del todo. Era una mezcla de decepción y una necesidad imperiosa de claridad. Sabía que Carlos se estaba alejando, no solo físicamente, sino emocionalmente. Su entusiasmo por mi mundo se había desvanecido, reemplazado por un anhelo de algo más, brillante, más ruidoso. Me pregunté, ¿qué habría hecho cualquier otra mujer en mi lugar? ¿Llorar? ¿Gritar? ¿O simplemente aceptar su destino como tantas hacen? Fue esa noche cuando la idea de la prueba empezó a tomar forma en mi mente. Necesitaba saber la verdad de su carácter, no solo el hecho de su creciente ausencia. Necesitaba ver hasta dónde llegaría. Porque una parte de mí, la parte que lo amó en la universidad, todavía quería creer en el hombre que creí conocer. Pero la otra parte, la que había crecido bajo la tutela de mi abuela Elena, sabía que el amor no era suficiente sin respeto, sin verdad. La gente solía pensar en mí como la tranquila María, siempre en segundo plano, siempre con un libro, cuidando nuestro impecable chalet en La Moraleja. Carlos, sus amigos, incluso mi propia familia lejana, nadie sabía el alcance de mi mundo. Mi abuela, Elena Ferrer, había sido una excéntrica reclusa, una fortuna de la que se hablaba en susurros. Lo que nadie sabía era que ella había omitido a sus propios hijos y me había dejado todo. Un imperio de miles de millones de euros en acciones tecnológicas, bienes raíces y capital privado. Pasé mis veintes no solo leyendo literatura,
sino aprendiendo de las mentes financieras más agudas que el patrimonio de mi abuela podía contratar. José Linares, el abogado de la familia, con esos ojos amables que lo habían visto todo, fue mi mentor. No solo mantuve mi herencia, sino que la dupliqué con una serie de inversiones audaces y brillantemente programadas. Tenía una mente como una trampa de acero y un instinto para las tendencias del mercado que era prodigioso. Pero valoraba el anonimato sobre todo, una lección aprendida de la vida acosada de mi abuela. Carlos, él pensaba que mi familia tenía algo de dinero antiguo, lo que para él significaba un fideicomiso cómodo que cubría nuestra hipoteca y mi falta de un trabajo real. No tenía ni idea de la escala. El secreto era mi escudo, mi arma y mi carga. A veces, cuando estaba sola en mi estudio, con las luces de Madrid parpadeando a lo lejos, recordaba a mi abuela Elena. Ella siempre decía que el verdadero poder no reside en lo que la gente ve, sino en lo que no. Las fortunas más grandes se construyen en silencio, María. Me había dicho una vez, sus ojos centelleando con una sabiduría antigua. Y las batallas más importantes se ganan sin que nadie se dé cuenta de que se están librando. Nunca lo entendí del todo entonces. Pensaba que se refería a los mercados, pero ahora lo veía con una claridad dolorosa. Hablaba de la vida, de las relaciones, de la identidad misma. Esa lección, una pequeña pepita de oro que ella me había entregado, se había convertido en la brújula que guiaba mi prueba. Era un legado que llevaba con un peso silencioso, pero también con una fuerza inquebrantable. El instrumento de mi prueba llegó una semana después de nuestro aniversario cancelado. Fue una llamada a casting para una nueva campaña de relojes de lujo que la firma de Carlos estaba gestionando. La marca buscaba un rostro ambicioso y seductor. A través de una sociedad holding que poseía una participación en la corporación matriz de la firma de Carlos, hice una sugerencia. Más que una sugerencia, a decir verdad, hice que José moviera los hilos sutilmente. Ana Prieto fue elegida. Era todo lo que yo no era. Alta, con unas piernas que parecían empezar en el cuello, una melena rubia platino que captaba todas las miradas y unos labios que habían adornado las portadas de varias revistas europeas. Exudaba una ambición cruda, casi salvaje. Era una arma, y yo la apunté directamente al punto más débil en la armadura de mi marido, su ego. Carlos quedó cautivado al instante. Fue asignado para supervisar personalmente la campaña, una tarea que asumió con fervor religioso. Esta modelo, Ana, me dijo una noche, mientras revisaba fotos en su móvil, ostensiblemente por trabajo. Es increíble. Entiende la marca. Es eléctrica. Yo le miré por encima del hombro, mi expresión plácida. Es muy llamativa, respondí, sintiendo el nudo apretarse en mi estómago. No recuerdo exactamente qué perfume usaba Ana al principio, solo que no era el mío. Era algo fuerte, como una declaración, algo que se pegaba a su piel y luego a la ropa de Carlos. Un contraste estridente con el suave aroma a manzanilla de mis tés de hierbas. La primera fase del romance fue un cliché de manual. Sesiones estratégicas nocturnas en bares de hoteles de moda, sus rodillas rozándose bajo la mesa. Después, mensajes de texto coquetos llenos de chistes internos que me excluían. Carlos sentía una emoción que no había experimentado en años. La admiración de Ana era una droga. Pendía de cada una de sus palabras sobre demografía de marketing y sinergia de marca, haciéndole sentir como el hombre más poderoso de la sala. Estás desaprovechado en tu puesto actual, Carlos. Un hombre con tu visión debería dirigir su propia agencia, le decía ella, mientras acariciaba el borde de su copa de martini. Él volvía a casa, a mí,
que leía en el salón con una taza de té humeante. El silencio de nuestra casa me parecía ensordecedor después del zumbido de la ciudad. ¿Cómo fue tu día, cariño?, le preguntaba yo. Ocupado, ya sabes, respondía él, sus palabras cada vez más cortas, más evasivas. Aquí debo hacer una pausa, un momento, porque el panorama completo, toda esta situación con Carlos y Ana, era, viéndolo ahora, total y absolutamente absurdo. Digo, piénsalo, yo, viviendo esta doble vida, esta especie de detective de mi propia existencia, observando cómo mi marido, el hombre al que había amado durante años, caía de cabeza en una trampa que yo misma había puesto. Es algo sacado de una película mala, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio planifica algo así? Pero la cuestión es que la vida real a veces es mucho más extraña y cruel que la ficción. Era una contradicción andante, la mujer que quería la verdad y la que la orquestaba. Una parte de mí lo odiaba por su debilidad, otra parte odiaba a Ana por su ambición depredadora, y la más pequeña, la más dolorosa de las partes, se odiaba a sí misma por ser tan fría, tan calculadora, pero tenía que hacerlo. Lo que estaba en juego era más que mi matrimonio, era mi propia dignidad, mi identidad. No podía permitir que la vida simplemente me pasara por encima. En fin, volvamos a la historia. La primera vez que Carlos se acostó con Ana, llegó a casa a las 2 de la mañana. Se duchó en el hotel, frotándose el olor a su perfume de la piel, y se deslizó sigilosamente en nuestra cama. Yo no me moví. Él yacía en la oscuridad, con el corazón latiéndole con fuerza, mirando a la mujer a su lado. Yo, en mi mundo silencioso, procesaba el dolor punzante y el hormigueo helado de la certeza. Al principio fue un golpe brutal, la traición física. Pero luego, como si estuviera observando una herida ajena, mi mente se desconectó. La parte emocional se hizo a un lado para dejar espacio al análisis. No sentía una rabia ardiente, sino una fría desilusión. Mateo, mi investigador privado, que antes había sido agente del MI6, me enviaba informes diarios. Fotografías de Carlos y Ana besándose, las caras iluminadas por la cálida luz de las farolas de Madrid, grabaciones de audio de sus conversaciones, los alardes de Carlos y los murmullos alentadores de Ana, capturados con una claridad escalofriante. Copias de las facturas de hoteles, extractos de tarjetas de crédito de la cuenta secreta de Carlos. Los revisaba todo en mi estudio, esa sala que Carlos creía dedicada a mi pasatiempo de investigación genealógica. Las paredes no estaban llenas de árboles genealógicos, sino de monitores de última generación y sistemas de comunicación seguros. Mientras veía un video de Carlos susurrando al oído de Ana en un balcón de un hotel con vistas al Parque del Retiro, sentí un extraño desapego. El hombre en la pantalla era un extraño. El dolor visceral de la traición había empezado a enfriarse, reemplazado por la concentración de un cirujano. Estaba observando un sujeto, recopilando datos para una conclusión que se hacía más inevitable con cada día que pasaba. No estoy segura de si esperaba encontrar algo que lo justificara o simplemente confirmar mis peores sospechas. ¿Era realmente tan ciego, tan necesitado de adulación? Una tarde, Carlos llegó a casa oliendo a vino y al Chanel No. 5 de Ana. Me encontró en la cocina preparando salmón con eneldo y limón. Día duro, suspiró, dejándose caer en una silla. Esta campaña me está matando. Deberías tomarte un tiempo libre cuando termine, dije yo, sin mirarlo. Podríamos hacer finalmente ese viaje a Mallorca. Carlos se congeló. La mención casual del viaje que había descartado con tanta ligereza le cayó como una piedra en el estómago. Sí, quizás. Ya veremos. Lo observé moverse por la cocina, sus movimientos fluidos y eficientes.
Un pensamiento paranoico atravesó su mente, nublada por el vino. ¿Podría saberlo? ¿Era una trampa? Estudió mi rostro en busca de cualquier señal de sospecha, cualquier atisbo de ira. No encontró ninguna. Solo estaba la máscara tranquila y gentil que siempre llevaba. Se relajó. Estaba siendo un tonto. María era simple. Su mundo era esta casa, este jardín, estos libros. No podía imaginar las complejidades de su vida. Mi calma lo desesperaba. Lo sabía. Él quería una reacción, una pelea, algo que justificara sus acciones. Pero yo no le di nada. El giro más grande en la vigilancia vino de una fuente inesperada. El informe de Mateo incluía una verificación de antecedentes de Ana Prieto. En la superficie era, como se anunciaba, una modelo moderadamente exitosa de Francia que intentaba triunfar en España. Pero profundizando, Mateo encontró algo interesante. Antes de llegar a Madrid, Ana había estado involucrada con un financiero europeo que había sido un feroz y, finalmente, fracasado rival en una de mis adquisiciones tecnológicas más rentables. El financiero había quedado arruinado. Era un vínculo tenue, pero un vínculo al fin y al cabo. Miré el informe en mi pantalla. ¿Era posible? Ana no era solo una modelo oportunista, sino una vengativa marioneta. ¿O era una mera coincidencia? Archivé la información. Era otra variable en una ecuación ya compleja. La presión financiera sobre Carlos empezó a manifestarse. Para mantener la ilusión de riqueza para Ana, había hecho algo increíblemente estúpido. Había intentado aprovechar su posición en la empresa para conseguir un préstamo personal de uno de sus socios bancarios, alegando una oportunidad de inversión privada. El banco, que era una subsidiaria de una institución financiera más grande en la que mi Vance Corporation, o como la llamaba ahora, Ferrer Corporación, tenía una participación mayoritaria, marcó la solicitud. La señal de alerta fue directamente al escritorio de José Linares. Me llamó inmediatamente. Se está desesperando, María. Está intentando conseguir un préstamo sin garantía de 250,000 euros contra su posición corporativa. Sentí un nudo frío en el estómago. Este era un nuevo nivel de engaño, uno que cruzaba de lo personal a lo profesional. Estaba usando la reputación de una empresa que yo en parte poseía para financiar una aventura diseñada para humillarme. Deniégalo, José, dije, mi voz como el hielo. Cite un riesgo inaceptable. Que el rechazo venga por los canales oficiales del banco. No quiero que tenga ni idea de que estamos conectados. Considéralo hecho, respondió José. La red se está cerrando, mi querida. 2 días después, Carlos estaba de pésimo humor. Entró furioso en casa, tirando el maletín al suelo. ¿Qué pasa?, le pregunté yo, levantando la vista de los rosales que cuidaba en el jardín. Malditos bancos, inútiles, idiotas, reacios al riesgo, escupió. Tenía una inversión brillante, una oportunidad real de construir algo por mi cuenta, y me la han denegado. No saben reconocer una visión real. Buscaba compasión, validación. Quería que yo despotricara con él contra la injusticia del mundo. Yo simplemente lo miré, mis guantes de jardinería cubiertos de tierra. Pensé en la intrincada red de sistemas financieros que yo comandaba, los equipos de analistas que modelaban el riesgo para mí, el flujo global de capital que podía redirigir con un solo correo electrónico. Y ahí estaba mi marido, furioso porque un banco que yo controlaba no le concedía un préstamo para impresionar a su amante. La absurdidad de aquello era casi cómica. Bueno, y dije, mi voz uniforme, quizás sea lo mejor. Los grandes riesgos no siempre dan sus frutos. Mi respuesta plácida lo enfureció.
¿Qué vas a saber tú de riesgos? El riesgo más grande que tomas al día es decidir si plantar tulipanes o narcisos. Yo estoy ahí fuera, en el mundo real, María, haciendo que las cosas sucedan. Fue la máxima condescendencia, el último insulto inconsciente. Él no tenía ni idea de que estaba hablando con la misma arquitecta de su frustración actual. Esa noche, Mateo envió su informe final. Era un solo archivo que contenía un video. La marca de tiempo era de esa misma tarde. Mostraba a Carlos y Ana en una discusión acalorada en su coche después de que él, evidentemente, le hubiera contado lo del préstamo fallido. ¿Qué quieres decir con que no puedes conseguir el dinero? La voz de Ana era cortante, despojada de su habitual ronroneo. Me dijiste que eras un pez gordo, Carlos. Es un revés temporal, insistió él, su voz suplicante. El trato es sólido. No voy a apostar mi futuro a un revés temporal, se burló ella. Me dijiste que podías financiar una nueva vida para nosotros, lejos de tu aburrida mujercita. Todo eso fue solo palabrería, porque tengo otras ofertas, ¿sabes? Ofertas de verdad. Vi el video 2 veces. Vi la desesperación en los ojos de mi marido y el frío cálculo transaccional en los de Ana. La prueba había terminado. Los resultados estaban. Los datos eran completos e irrefutables. Cerré mi portátil y me acerqué al gran ventanal de mi estudio, mirando la calle tranquila y dormida. Mi calle tranquila y dormida. Mi vida tranquila y dormida. Todo estaba a punto de terminar. El silencio estaba a punto de romperse. La tormenta estalló un martes. Fue un día como cualquier otro, y esa era precisamente la intención. Quería que la confrontación ocurriera no en el fragor de un descubrimiento dramático, sino en la fría y mundana realidad de la vida que Carlos había dado por sentada. Él llegó a casa justo después de las 7, aflojándose la corbata. Al entrar por la puerta, el familiar ritual de un hombre regresando a su santuario. Me encontró en el salón, el espacio normalmente cálido y acogedor, con una iluminación suave y el aroma a libros, se sentía diferente esa noche. Era austero, estéril. Las luces estaban más brillantes de lo habitual, y la mesa de café, normalmente adornada con libros de arte y un jarrón de flores, estaba completamente vacía, excepto por una única y gruesa carpeta de Manila. «Hola María», dijo, dejando caer las llaves en el cuenco de cerámica junto a la puerta. «¿Qué hay de cena? Me muero de hambre». No respondí. Estaba de pie junto a la chimenea, vestida no con mi habitual suéter de cachemir suave y vaqueros, sino con un vestido negro de corte impecable. Mi cabello recogido en un moño elegante y severo. Parecía una consejera delegada, no un ama de casa. Carlos sintió una punzada de inquietud. «María, ¿todo bien?» «Siéntate, Carlos», dije. Mi voz era la que usaba en las teleconferencias con mi junta directiva, tranquila, clara e innegociable. Él dudó, luego soltó una risa corta y nerviosa. «Vale, esto parece serio. ¿Me he olvidado de un aniversario o algo?» Se acercó para besarme en la mejilla. Giré ligeramente la cabeza y sus labios se encontraron con el aire. El rechazo fue pequeño, pero absoluto. Ahora genuinamente nervioso, se sentó al borde del sofá, sus ojos fijos en la carpeta sobre la mesa. «¿Qué es eso?» «Eso», dije yo, moviéndome para pararme frente a él. «Es un resumen exhaustivo de tu vida durante los últimos 3 meses. Es bastante interesante, lleno de drama, intriga, finanzas de alto riesgo. Todas las cosas que crees que yo no entendería». A Carlos se le heló la sangre. Me miró fijamente, su mente acelerada. Era esto. Ella lo sabía,
¿Pero cómo? ¿Y cuánto? Su primer instinto fue negarlo, desviarse. ¿De qué estás hablando? ¿Estás tomando alguna medicación nueva? ¿Estás actuando de forma extraña? Mi expresión no vaciló. No insultes mi inteligencia, Carlos. Es lo único que me queda que no has intentado pisotear. Me incliné, mis movimientos deliberados, y abrí la carpeta. Deslicé la fotografía superior sobre la superficie pulida de la mesa. Era una foto suya y de Ana, riéndose mientras se daban de comer postre en un restaurante. Era clara, de alta resolución, innegable. Carlos sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Deslicé otra, él y Ana besándose, silueteados contra la ventana de su apartamento en Malasaña. Otra, los dos registrándose en un hotel de Marbella el fin de semana de la cumbre de Chicago. Yo puedo explicarlo, balbuceó, su mente en una frenética búsqueda de una mentira plausible. No había ninguna. Fue un error estúpido, sin sentido. Estaba bajo tanta presión en el trabajo y ella no significa nada para mí. Tú eres mi esposa, te quiero, amor. Mi voz era tranquila, pero cortó sus patéticas excusas como una cuchilla. Hablas de amor, pero ni siquiera sabes el significado del respeto. Durante meses me has tratado como una tonta. Me has mentido a la cara todos los días. Has gastado dinero que no tenemos. Dinero que pediste prestado para impresionar a una mujer que, según esta transcripción, señalé un documento, te ve como nada más que un peldaño. Carlos se encogió, como si le hubieran golpeado. ¿Tienes transcripciones? ¿Qué es esto? ¿Contrataste a alguien? Me estás espiando. La indignación en su voz gorgoteaba, la última defensa de un hombre sin terreno en el que apoyarse. Tomé medidas para proteger mis bienes, dije fríamente. Tú, Carlos, eras mi principal activo y necesitaba saber si mi inversión había fallado. Lo ha hecho. Él finalmente se rompió. La fachada arrogante se desmoronó, reemplazada por un pánico desesperado y suplicante. Se levantó del sofá y se arrodilló ante mí, agarrando mis manos. Estaban frías e insensibles en las suyas. María, por favor, no hagas esto. Lo terminaré. Nunca volveré a hablar con ella. Iré a terapia. Haré lo que sea. Podemos arreglar esto. Piensa en todo lo que hemos construido juntos. Esta casa, nuestra vida. Miró alrededor de la hermosa habitación, el símbolo de su éxito. Y fue entonces cuando cometió su último y fatal error. Su desesperación se volvió a agrio resentimiento. ¿Qué harás sin mí, eh? Yo pago por todo esto. Este estilo de vida, escupió, su voz elevándose. ¿Crees que es fácil? Tú vives en tu pequeña burbuja con tus libros y tu jardín, mientras yo estoy ahí fuera luchando en el mundo real para mantenerte. Cometí un error, sí, pero ¿qué puedes ofrecer? Tú solo eres. Tú, Ana. Ella tiene ambición. Va a llegar lejos. Ella me entiende. Finalmente lo había dicho. La fea y enconada creencia que había impulsado su traición, que él era el motor de nuestra vida, y yo solo una pasajera. Lenta y deliberadamente, retiré mis manos de su agarre. Lo miré, no con ira, sino con algo que parecía casi piedad. La prueba había terminado, pero los resultados debían publicarse. Tienes razón, Carlos, dije, mi voz bajando a un susurro. Es hora de que entiendas lo que yo puedo ofrecer. Me acerqué a mi bolso, saqué mi teléfono y marqué un número. Lo puse en altavoz, el timbre resonando en la habitación silenciosa. Habla José Linares. La voz era vieja, nítida y autoritaria.
José, soy María, dije. Estoy aquí con Carlos. Me temo que la evaluación de la cartera está completa. El activo ha demostrado ser una responsabilidad total. Necesito que inicies el proceso de liquidación inmediatamente. Carlos, todavía de rodillas, levantó la vista completamente confundido. ¿Cartera? ¿Activo? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de terapia extraña? José, continué, ignorándolo. Por favor, comienza con la residencia principal en La Moraleja. Está a nombre de Ferrer Holding Company, así que debería ser sencillo. Por favor, también embarga el vehículo, el Audi R8. También está registrado a nombre de la empresa. ¿Y te importaría congelar las cuentas conjuntas Sterling Ferrer? Moveré mis fondos a una cuenta privada. Ah, y por favor, redacta los papeles de divorcio. Los motivos serán infidelidad. Tenemos pruebas de sobra. Carlos se puso en pie a trompicones, su rostro una máscara de incredulidad y un horror creciente. Ferrer Holding Company, ¿de qué estás hablando? Esta es mi casa, mi coche. No, Carlos, dije yo, girándome para encararlo por completo. La esposa tranquila había desaparecido. En su lugar se erguía una mujer de inmenso poder. Nunca fue tu casa ni tu coche. Todo era mío. Solo mío se podría decir, supeditado a ciertas métricas de rendimiento. La lealtad, por ejemplo. Dejé que las palabras flotaran en el aire. El cerebro de Carlos se cortocircuitó. Ferrer, como tu abuela, Elena Ferrer, creía que solo te había dejado algo de dinero. Una pequeña sonrisa sin alegría tocó mis labios. Lo hizo, me lo dejó todo, toda la fortuna Ferrer, las empresas tecnológicas, el imperio inmobiliario, el asiento en la junta directiva del banco que tan sabiamente denegó tu solicitud de préstamo la semana pasada. No soy solo una esposa tranquila, Carlos. Soy una multimillonaria, muy, muy tranquila. El color abandonó el rostro de Carlos. Tropezó hacia atrás, su mano buscando el sofá para estabilizarse. Me miró como si me viera por primera vez. La tranquilidad que había confundido con simplicidad era la calma del poder absoluto. Los libros que leía no eran solo novelas, eran informes financieros y análisis de mercado. El tiempo que pasaba en mi estudio no era un pasatiempo, era la gestión de un imperio. Pensó en cada comentario condescendiente, cada palmadita paternalista, cada vez que había desestimado mi opinión. Había estado engañando a su esposa con una modelo, pensando que estaba mejorando. Acababa de descubrir que había cambiado un reino por un puñado de arena. Yo no lo sabía. Susurró, las palabras sonando patéticas incluso para sus propios oídos. Ese, dije yo, desconectando la llamada con José, es el objetivo. Quería un compañero que me valorara a mí, a María, no a un hombre que algún día valoraría mi cuenta bancaria. Te di la versión más real de mí misma que pude y demostraste que no eras digno de ella. Caminé hacia el pasillo. Un mensajero te entregará el acuerdo de divorcio preliminar mañana. Tienes 24 horas para desocupar mi propiedad. Te sugiero que llames a un amigo. Con eso me giré y subí las escaleras, mi espalda recta, dejando a Carlos solo en la luz brillante e implacable del salón. Las ruinas de su vida esparcidas a su alrededor en una única y devastadora carpeta. La caída no fue un lento declive, fue una detonación. El mundo de Carlos se desintegró con una velocidad aterradora. Pasó la primera noche en un aturdimiento, empacando una maleta mientras yo permanecía recluida en la suite principal, la puerta firmemente cerrada. La casa que había sido su castillo ahora se sentía extraña y amenazadora. Cada objeto, el sillón de diseño que tanto codiciaba,
La pintura abstracta que él había elegido parecían burlarse de él, recordándole que nunca había sido realmente suyo. A la mañana siguiente llegó la primera consecuencia tangible. Salió a la entrada y encontró una grúa enganchando su querido Audi R8. Un hombre con un mono le entregó un formulario para firmar. Orden de embargo de Ferrer Holding Company, dijo el hombre bruscamente, sin hacer contacto visual. Carlos observó, humillado, cómo su símbolo de poder y éxito era arrastrado sin contemplaciones por la tranquila calle residencial. Intentó usar su tarjeta de crédito para reservar una habitación de hotel. Denegada. Intentó otra. Denegada. Inició sesión en su aplicación bancaria en línea y vio que la cuenta conjunta, a la que su salario se depositaba automáticamente durante años, ahora mostraba ceros. Una transferencia por la cantidad exacta en una cuenta privada se había ejecutado a las 9:01 de la mañana. Estaba financieramente castrado. Tragándose el orgullo, llamó a su amigo Pablo, el mismo colega que había sido su escudero durante la aventura. «Pablo, estoy en un problema grave. María lo sabe todo. Me está echando», dijo Carlos con la voz quebrada. Despacio», dijo Pablo con cautela. «¿Qué quieres decir con que lo sabe?» «Lo sabe todo. Me hizo investigar. Y Pablo es rica. No como casa bonita rica. Es multimillonaria. Toda la fortuna Ferrer». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Carlos casi pudo oír los engranajes girando en la cabeza de Pablo, calculando, recalibrando. «¿Multimillonaria? Estás bromeando». «¿Te parezco que estoy bromeando? Mi coche acaba de ser remolcado y mi cuenta bancaria está vacía. No tengo a dónde ir. Mira, tío, yo no puedo meterme en esto», dijo Pablo, su voz de repente distante. «Mi mujer es amiga de la prima de María. ¿Sabes? Esto es complicado. Podría adelantarte unos cientos de euros, supongo. Pero no puedo tenerte aquí. Queda mal». Carlos colgó el teléfono. La traición, una píldora amarga. Sus amigos, todo su círculo social se había construido sobre los cimientos de su supuesto éxito. Ahora que los cimientos habían desaparecido, también ellos. Desesperado y roto, tomó un Uber al único lugar que se le ocurrió, el apartamento de Ana en Malasaña. Timbró y tras un largo momento, la voz de ella llegó por el interfono, cortante e impaciente. Ana se movía por su apartamento con los nervios a flor de piel. Aquella voz por el interfono era Carlos, justo lo que necesitaba ahora. Se acababa de despertar de una siesta reparadora después de una sesión de fotos interminable y aún le quedaba otra fitting por la tarde. Había sentido que Carlos se tambaleaba desde lo del banco. El perfume Chanel que antes le pedía que usara era un mero recuerdo, reemplazado por el hedor a desesperación que se le pegaba ahora a su ropa. Era tan predecible, necesitado de validación, de una salvación que ella no tenía intención de darle. Se sirvió un espresso, un sorbo amargo que le recordaba la fugacidad de las cosas. La verdad era que Carlos había sido útil, sí. Su ego inflado era fácil de manejar, un camino rápido hacia el acceso que quería en la alta sociedad de Madrid. Pero su valor se había evaporado tan pronto como su crédito fue denegado. Esa mujer, María, la tranquila, había jugado sus cartas con una maestría que casi le provocaba admiración. Siempre había sospechado que había más detrás de esa fachada modesta. Carlos era tan ciego, pura superficialidad. Abrió la puerta, una mueca de impaciencia disfrazada de sonrisa. Carlos vertió toda la sórdida historia. La confrontación, la identidad oculta de María, el embargo,
la cuenta bancaria vacía. Lo contó con la desesperada esperanza de que ella los viera como compañeros contra el mundo, una pareja de forajidos agraviados por una esposa engañosa. Esperaba simpatía, indignación en su nombre. Un abrazo. Ana escuchó, su expresión cambiando de la impaciencia a una especie de interés clínico y desapasionado. Cuando él terminó, dio un sorbo lento a su expreso. Multimillonaria, dijo, un extraño brillo en sus ojos. Vaya, esa lo jugó muy bien. Casi estoy impresionada. ¿Impresionada, Ana? Me arruinó. Pero no importa. Podemos estar juntos ahora. Podemos empezar de nuevo. Solo necesitamos ser inteligentes. Ana soltó una risa corta y aguda, completamente desprovista de humor. ¿Nosotros, Carlos? No hay nosotros. Debes haber malinterpretado la naturaleza de nuestro arreglo. ¿Arreglo? Jadeó él. Creí que teníamos algo real. Lo que teníamos era una transacción, dijo ella, poniéndose de pie y ajustándose la bata. Yo te proporcioné una vía de escape y un impulso al ego. Tú se suponía que me proporcionarías una plataforma, acceso, un estilo de vida. Tu valor estaba ligado a tu posición y a tu riqueza percibida. Ahora, ella señaló su traje arrugado y sus ojos desesperados. Tu valor ha caído. No invierto en activos fallidos. El lenguaje frío y corporativo fue un eco brutal de mis propias palabras. Él lo vio todo de repente con una claridad nauseabunda. Él no había sido un rey en este escenario. Había sido un objetivo. Lo sabías, susurró. Sabías que ella tenía dinero. Ana se encogió de hombros. No sabía la escala, no. Pero uno aprende a detectar las señales, la forma en que estabas tan desesperado por demostrar tu valía, la despreocupación con la que gastabas dinero que claramente no tenías. Gritaba inseguridad, y la inseguridad poderosa a menudo está ligada a un cónyuge rico y poderoso. Simplemente asumí que era una esposa pasiva con un fideicomiso. La parte de multimillonaria es un buen giro. Ella sonrió, una cruel y hermosa línea de labios rojos. Ahora, si me disculpas, mi estilista ya está aquí. No me vuelvas a llamar. Lo acompañó a la puerta como si fuera un repartidor. La humillación final lo dejó de pie en el pasillo del moderno edificio, un paria en un mundo que había intentado conquistar desesperadamente. Mientras tanto, mi transformación se hizo pública. 2 semanas después de echar a Carlos, un reportaje exclusivo negociado por José Linares apareció en Expansión. El fantasma de la Castellana. Cómo la discreta nieta de Elena Ferrer, María Ferrer, construyó silenciosamente un imperio moderno. El artículo fue una sensación. Presentaba una fotografía impresionante mía, no en mi jardín, sino en la sala de juntas de la Torre Ferrer, con una imagen de aplomo, poder y control absoluto. La historia detallaba mi toque de Midas con las inversiones, mi filantropía estratégica y mi elección deliberada de vivir una vida de anonimato. Me presentaba como una figura brillante y enigmática, todo lo contrario a los multimillonarios llamativos y autopromocionales de la época. La noticia se extendió por nuestros círculos sociales y profesionales como una onda expansiva. En la antigua empresa de Carlos, donde había sido despedido por mala conducta grave y tergiversación de activos de la empresa, un cargo orquestado cuidadosamente por mi equipo legal, el chismorreo fue sísmico. La esposa tranquila y modesta que habían visto en las fiestas navideñas era una de las mujeres más poderosas del país. Carlos Sterling no era un líder carismático. Era el mayor tonto del mundo.
Carlos vio la portada de la revista en un kiosco mientras caminaba hacia una agencia de empleo temporal. Miró la foto de su esposa, y sintió una oleada vertiginosa de vértigo. La mujer de esa portada era una extraña, una titán, y él le había dicho que no entendía de riesgos porque plantaba tulipanes. Le había dicho a esa mujer que no sería nada sin él. Su caída fue tan completa como mi ascenso fue espectacular. Agobiado por la deuda de su tarjeta de crédito secreta y el préstamo que había avalado con Pablo, quien ahora exigía el reembolso con amenazantes cartas legales, se vio forzado a la bancarrota. Se mudó a una habitación lúgubre y amueblada en Alcorcón, el tipo de lugar con un persistente olor a cigarrillos y desesperación. Consiguió un trabajo en el almacén de unos grandes almacenes, un trabajo físicamente exigente y anónimo que le pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler y comidas baratas. Estaba atormentado por mí. Me veía la cara en las noticias anunciando una nueva iniciativa de energía limpia. Oía mi nombre en la radio, alabado por donar una cátedra universitaria. Yo estaba en todas partes, un recordatorio constante y brillante de la vida. El amor y la asombrosa fortuna que había tirado por la borda por una aventura fugaz con una modelo que lo había tomado por tonto. Había engañado al sol sin darse cuenta de que él era solo una polilla atraída por una bombilla barata y brillante. Los 6 meses siguientes se fundieron, cada día una copia gris del anterior. Para Carlos, fue un descenso a una nueva clase de realidad, despojada de todo su brillo anterior. Su mundo se redujo a las 4 paredes descascaradas de un estudio en un rincón lejano de Alcorcón, una habitación que siempre olía ligeramente a humedad y a los cigarrillos de los inquilinos anteriores. Las sirenas de la ciudad, antes una banda sonora de su ambición, ahora eran solo un recordatorio del incesante e indiferente ciclo de la vida fuera de su ventana. Sus manos, que una vez gesticularon con confianza en las salas de juntas y firmaron por cenas de miles de euros, ahora estaban ásperas y callosas. Trabajaba en el cavernoso almacén, iluminado por fluorescentes, de unos grandes almacenes céntricos. El trabajo era brutalmente físico y benditamente anónimo. Era un cuerpo, un par de manos para levantar y mover pesadas cajas de los camiones a los estantes. Aprendió el ritmo, el dolor en la parte baja de la espalda al mediodía, la arena bajo las uñas, el cansancio profundo al final de un turno de 10 horas. Volvía a casa en el metro, perdido en el mar de caras cansadas, un fantasma en una ciudad que una vez había sido su reino. Estaba atormentado por mí. Mi éxito era un universo paralelo del que se veía obligado a ser testigo. Me veía en la portada de la revista Time en un kiosco, con mi mirada confiada y directa, y tenía que apartarse físicamente, con una punzada ardiente de vergüenza en el estómago. Escuchaba mi voz en un podcast que salía de un coche que pasaba, discutiendo tendencias económicas globales con una brillantez fácil que hacía que sus propias fanfarronerías pasadas parecieran el balbuceo de un niño. Aprendió a evitar ciertos canales, a hojear los periódicos rápidamente, pero yo era ineludible. Yo era la mujer que había compartido su cama, la mujer a la que había condescendido y desestimado, y ahora yo era una titán. La disonancia era una tortura constante, de bajo grado. Su ira se había extinguido hacía mucho, dejando atrás la ceniza fría y pesada del arrepentimiento. En el silencio solitario de su apartamento, reviviría nuestra vida juntos, pero con ojos nuevos. Vio las noches tranquilas no como aburridas, sino como pacíficas. Vio sus preguntas pacientes no como una falta de compromiso, sino como un intento genuino de conectar con un hombre que ya se estaba alejando.
Recordó la vez que se había burlado de ella por leer un libro denso sobre mecánica cuántica, diciendo, «Deja los grandes pensamientos a los profesionales, María». Se encogió al recordarlo. Ahora la arrogancia de aquello tan asombrosa que le provocaba náuseas físicas. No solo había sido un infiel, había sido un tonto, voluntariamente ciego al diamante que tenía en la mano, porque estaba demasiado ocupado buscando trozos brillantes de vidrio. Para mí, estos 6 meses fueron un renacimiento. Deshacerme de la piel protectora de mi vida tranquila había sido desalentador al principio, pero descubrí una fuerza que no sabía que poseía. El mundo, resultó, estaba fascinado por la historia de la multimillonaria fantasma, pero estaban más impresionados por la mujer misma. No era solo la heredera de una fortuna, yo era su brillante administradora y su futuro visionario. Me movía por el mundo con una nueva gracia. Mi inteligencia innata, ahora combinada con una confianza pública que era a la vez desarmante y formidable. La tristeza por mi matrimonio fallido seguía siendo una fina cicatriz en mi corazón, pero ya no me definía. Fue una lección pagada a un gran coste que finalmente me había liberado. Estaba completa por mí misma. La intersección final y aplastante de nuestros dos mundos fue orquestada por la cruel mano del destino en una gélida tarde de noviembre. La Fundación Ferrer organizaba su gala benéfica anual en el Museo Nacional del Prado, la joya de la corona del calendario filantrópico de Madrid. Era una noche de opulencia impresionante, donde los titanes de la industria se mezclaban con actores ganadores del Goya y artistas de renombre mundial, todos reunidos para apoyar las causas que ahora yo defendía. Era la anfitriona de la noche, su radiante centro de gravedad. Carlos también estaba allí. Su agencia de empleo temporal, que se especializaba en proporcionar mano de obra anónima para eventos de alta gama, lo había asignado al personal de catering. La ironía era tan profunda que era casi surrealista. Un año atrás, habría estado tramando para conseguir una entrada. Ahora le entregaban un smoking negro barato y mal ajustado y le decían que no hiciera contacto visual con los invitados. Caminar por la entrada de servicio del Prado fue como cruzar un portal a una vida que ya no era suya. Se movía por el gran salón, una bandeja de copas de champán equilibrada en su mano, la cabeza baja. El aire zumbaba con poder y perfume. Vio caras que reconocía de las páginas de Sociedad y, peor aún, caras que conocía personalmente. Vio a su antiguo jefe, el director general de su antigua empresa, riendo con un senador. Vio a Pablo, su traicionero ex amigo, de pie con su esposa, ambos con un aspecto elegante y exitoso. No lo vieron a él, era solo parte de la maquinaria que hacía que su mundo funcionara sin problemas, tan invisible como una silla o un mantel. Y entonces sus ojos me encontraron. Yo estaba al pie de la gran escalera, saludando a los invitados. Llevaba un vestido de seda de un profundo color verde esmeralda que parecía capturar y refractar toda la luz de la sala. Escuchaba atentamente a un caballero mayor, con la cabeza inclinada con la misma gracia que él recordaba de cuando yo lo escuchaba a él relatar su día en la oficina. Pero el contexto era aplastantemente diferente. El poder que yo ejercía era palpable. Yo no solo estaba en mi elemento, yo era el elemento. Él sintió una oleada de vértigo tan intensa que tuvo que apoyarse en una columna. Intentó retirarse, fundirse con el fondo, pero sus nervios estaban destrozados. Mientras se giraba, un invitado, ajeno a todo, retrocedió directamente en su camino. Carlos tropezó, su brazo se sacudió. La bandeja se inclinó y en lo que pareció a cámara lenta, una docena de copas de champán de cristal se deslizaron y luego se estrellaron contra el suelo de mármol.
El sonido fue una bomba detonando en el espacio catedralicio. La sinfonía de conversaciones cesó instantáneamente. 100 cabezas, cientos de ojos, todos se giraron para mirar la fuente de la interrupción. Vieron a un camarero torpe, el rostro pálido de horror, de pie entre un montón de cristales rotos y champán derramado. Y a través de aquel salón repentinamente silencioso y boquiabierto, sus ojos se encontraron con los míos. Durante un largo y agonizante segundo, el mundo pareció detenerse. Vi el reconocimiento amanecer en sus ojos, seguido de una compleja cascada de emociones que no pude empezar a descifrar. No hubo sorpresa, ni ira. Vi un destello de la mujer que una vez lo amó, una sombra de historia compartida, inmediatamente superpuesta por una distancia profunda y triste. Era la mirada que uno podría dar a un fantasma de una vida pasada. El hechizo se rompió por un torbellino de actividad. Un supervisor se apresuró, siseando a Carlos. Los guardias de seguridad comenzaron a acordonar la zona. El murmullo de las conversaciones se reanudó lentamente. El incidente ya se convertía en una anécdota. Pero la conexión se había hecho. El abismo entre nuestras dos realidades se había iluminado en un único y mortificante destello de luz. Mucho después, con su turno terminado, Carlos llevaba una pesada tina de ropa sucia hacia la salida de servicio, con el espíritu completamente roto. Carlos, la voz era tranquila, pero atravesó el estruendo de las cocinas. Se quedó inmóvil, luego se giró lentamente. Yo estaba allí, a unos metros de distancia, habiéndome escabullido de la deslumbrante fiesta. Mis guardias de seguridad se quedaron a una distancia respetuosa por el frío pasillo de hormigón, lejos de las luces y la multitud. Me veía más real, más como la mujer que recordaba. María, exhaló. Su mente era un torbellino de vergüenza y arrepentimiento. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada, dije, mi voz uniforme. Me ajusté el chal alrededor de los hombros, un gesto contra el frío del pasillo. Pero él tuvo que hacerlo. Era lo único que le quedaba. Lo siento, comenzó, sintiéndose patéticamente inadecuado. No solo por lo que hice, sino por quien fui, por ser tan arrogante, tan ciego. Te miré todos los días y nunca, nunca te vi. Yo lo escuché, mi expresión ilegible, pero mi mirada inquebrantable. No, no lo hiciste. Asentí. La afirmación, un simple hecho, no una acusación. Viste lo que querías ver. Una mujer cómoda y sencilla que te hacía la vida fácil. Viste un telón de fondo para la vida que creías estar construyendo. No te diste cuenta de que ella era todo el paisaje. Él se encogió ante la verdad de mis palabras. Fui un tonto persiguiendo algo brillante. Lo fuiste, dije yo, y por primera vez una nota de profunda tristeza entró en mi voz. Pero aún no entiendes toda la verdad, ¿verdad? Esto. Hice un gesto hacia el ruido y el glamour de la gala. Esta fortuna, el poder. Esto nunca fue el premio final. Era solo una circunstancia de mi nacimiento. El verdadero premio, Carlos, era mi amor, mi lealtad, mi fe en ti. Era yo presentándome todos los días, eligiéndote, creyendo en el hombre que pensé que eras. Eso era el tesoro. Y tú lo cambiaste por... ¿Por qué? ¿Una ilusión fugaz con una mujer que te valoraba aún menos de lo que tú me valorabas a mí? No tenía respuesta. Solo podía mirar las punteras rosadas de sus zapatos baratos, el peso total de su fracaso aplastándolo. No te odio, Carlos, dije yo, y mi voz se suavizó, convirtiéndose en la voz de la mujer que una vez lo cuidó cuando tuvo gripe. Eso ya pasó hace mucho tiempo. Solo
Siento una gran tristeza por el hombre que tuvo un reino en sus manos y lo dejó escapar entre sus dedos porque estaba demasiado ocupado contando guijarros en la playa. Di un pequeño paso hacia atrás. Realmente espero que encuentres la manera de reconstruir tu vida, una vida real. Espero que aprendas a ver el valor en las cosas y en las personas antes de que se hayan ido. Le di una última mirada prolongada, un adiós final al hombre que había sido y al futuro que nunca tendríamos. Luego me giré, mi vestido esmeralda susurrando suavemente, y caminé de regreso hacia la luz, volviendo a mi mundo, dejándolo solo en el suyo. Y hoy, quién sabe, la verdad es que la vida no tiene un final de cuento. A veces miro por la ventana de mi oficina en la Torre Ferrer, viendo el ajetreo de Madrid, y me pregunto si todo valió la pena. He ganado un imperio. Sí, he recuperado mi identidad, pero la cicatriz de lo que perdimos, o lo que él perdió, siempre estará ahí. ¿Fue mi prueba un golpe de genio o un paso demasiado lejos, una frialdad que me marcó también a mí? No lo sé, probablemente ambas cosas. Nadie sale ileso de una batalla así. Solo sé que ahora elijo mi propio camino, mis propios riesgos, mis propios amores, sin la necesidad de que nadie más defina mi valor. Y eso, supongo, es una victoria, ¿no?